Muy buenas tardes a todos. Mi agradecimiento especialísimo a los organizadores, a mi gran amigo Eduardo Piquero. Siempre es un placer tener la oportunidad de poder intercambiar con un muy buen amigo. Asimismo, los felicito por el marco donde hacen este encuentro, que realmente es uno de los lugares más lindos de Buenos Aires, de la Belle Époque de Buenos Aires. Desde que entré, tuve una cantidad de preguntas vinculadas con la temática constitucional. Porque claro, lo constitucional tiene que ver con la operatividad para que todo esto marche. Porque lo que está en juego son distribución de competencias, problemas de jerarquías, de soberanía, de autonomía, qué pasa en una federación, qué pasa en un Estado unitario, cómo juega eso al nivel de la coordinación y, por supuesto, tiene implicancias muy grandes a nivel económico. Ello así, con la anuencia de los organizadores, pensé hacerlo mucho más tipo conversatorio, es decir, una pequeña introducción y que después ustedes me pregunten precisamente sobre estos temas que sé que son los que les preocupa porque me han venido preguntando desde que llegué. Así que si les parece bien, empezamos entonces con mi presentación muy brevemente en la primera parte y después pasamos a ese intercambio, lo que tanto se dice de conversatorio. Pues bien, yo comienzo mi presentación con la evolución que ha tenido esta temática, tanto de la mano de distintos eventos que se produjeron, como particularmente de las conferencias de Naciones Unidas sobre ambiente, con los distintos aditamentos y con el modo como se fueron agregando los distintos bienes jurídicos. Me refiero a lo que tanto además acá se habló, lo social, lo económico y lo ambiental, cómo se conjuga todo eso, que esto es clave, como así también la temática de la participación, que es fundamental. La participación porque es un tema transversal, es un tema a su vez de fácil retóricamente de explicar, pero difícil de aplicar. Por eso se dan determinados elementos básicos que ya surgen desde la Conferencia de Estocolmo del 72, con la consagración de una nueva generación de derechos, los de incidencia colectiva. En nuestra Constitución reformada en 94 aparece el artículo 41, que precisamente incorpora estos temas, y asimismo el modo como se van agregando, cómo se van vinculando, cómo se van relacionando las distintas etapas del constitucionalismo, precisamente en la... Vamos a pasarlo acá, no sé quién... Sí. Bueno, no importa. En la declaración, en el artículo primero de la Declaración de Estocolmo, aparece precisamente los bienes jurídicos que caracterizan a cada una de las etapas del constitucionalismo. Se habla de igualdad de oportunidades, de equidad intergeneracional, se habla de derecho-deber, es decir, de lo que son los elementos clave en toda esta suerte de sistema que genera el desarrollo sostenible. Es decir, tenemos por un lado la consagración de un derecho fundamental, junto a él la equidad intergeneracional, que es una palabra que fue utilizada por primera vez por una profesora, Edith Brown Weiss, de la Universidad de Georgetown, que tiene un libro que se llama Equidad Intergeneracional, pero que el término ya aparece acuñado como un término clave de nuestra temática y que tiene que ver con lo que va a surgir en la segunda conferencia, es decir, que la explotación de los distintos recursos en las actuales generaciones nos comprometan los de las generaciones futuras. Es decir, tiene que haber como una suerte de equilibrio. Pero a su vez aparece luego que tenemos un derecho, pero al mismo tiempo debemos contribuir en la protección y mejoramiento de ese derecho, que es lo que yo me he permitido denominar como
una suerte de poder de policía también difuso, porque no solo lo tiene el Estado, sino que todos, en cabeza, todos tenemos un pedacito. Y además, si lo proyectamos a futuro, se genera un interés repartido entre un número absolutamente incontable de personas. Imagínense ustedes, es ad infinitum el modo como se proyecta la necesidad de protección a futuro. Eso, evidentemente, lleva a la necesidad de encontrar una serie de herramientas y de principios que permitan la búsqueda de los consensos, permita encontrar acuerdos entre las distintas partes. Por eso surge precisamente de la ECO 92 lo que se conoce como la teoría de los 3 accesos, que van directamente a el acceso a la información. Si no tenemos información, la participación es estéril, ¿no? Yo siempre digo, voy al cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Si no sabe de qué se trata, ¿cómo va a poder dar o proponer soluciones si no conoce la temática? Así que lo primero, el acceso a la información. Después, el acceso a los procesos de toma de decisión. Y acá es importante clasificar y distinguir lo que es la participación a través del sufragio, que se da a partir de los referéndums, de las consultas populares obligatorias, de la revocación de sentencia, etcétera, de aquellos, en cambio, que están metidos o introducidos dentro de los procesos de toma de decisión y que se dan particularmente a través de ciertas herramientas, como son la audiencia pública, como es la consulta popular, como es el arreglo territorial del ambiente, el arreglo ambiental del territorio, no es exactamente esa palabra, perdón, pero se entiende, en donde a su vez nuestra misma Ley General del Ambiente, que trae una cantidad de soluciones a toda esta temática, tanto en el capítulo sobre daño ambiental como también sobre federalismo, sobre distribución de competencias, exige precisamente de la consulta en cierto tipo de decisiones.